Hola jóvenes, hoy vamos a continuar con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos 1, ¿ya? Veamos qué son las razones trigonométricas. Es el cociente que se establece entre las longitudes de dos lados de un triángulo, rectángulo, ¿ya? Con respecto a uno de sus ángulos agudos. Eso es por definición. Y acá vamos a utilizar el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos vale 90 grados, ¿sí o no? Al frente del ángulo de 90 grados, ¿a quién vamos a encontrar? A la hipotenusa. Muy bien, estos dos son los catetos, ¿ya? ¿Qué cosa se cumple en este triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, a al cuadrado, es igual a la suma de estos catetos al cuadrado, ¿no? B al cuadrado, el cuadrado de estos catetos, ¿no? La suma del cuadrado de esos catetos. B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Listo, ahí tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué más? Con respecto al ángulo beta, estos catetos van a adquirir un nombre especial, ¿ya? Con respecto al ángulo beta, el cateto que se encuentra al frente de este ángulo beta, al frente del ángulo beta, ese va a tener un nombre que se va a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo beta, ¿quién es entonces? C, ¿no? C sería el cateto opuesto de beta. Cateto adyacente es el cateto que está a su ladito. ¿Quién está a su ladito? B, ¿no? Entonces, B va a ser el cateto adyacente a el ángulo beta, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Lo he dividido en dos, ¿no? En el 1 vamos a trabajar con 3. Seno, coseno y tangente. En el 2 vamos a trabajar cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Entonces acá vamos a poner la razón trigonométrica seno, en su abreviatura sen, de alfa. Acá coseno de alfa. Y por último, tangente de alfa. Donde el seno va a ser la división de dos lados del triángulo, ¿sí o no? ¿Qué lados? ¿Qué lados? Ajá, muy bien. El lado que es el cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ya? Entre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto de beta? Es C, ¿sí o no? C. Entre hipotenusa, ¿quién es? A. Entonces, seno de alfa, en este caso beta, ¿no? Hay que ponerlo beta acá, a los ángulos para utilizar el mismo gráfico. Sería C entre A, ¿no? C entre A. Ahora vamos a ver coseno, ¿quién es? Cateto adyacente, el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Aquí está el cateto adyacente. Mira, mira. Cateto adyacente al ángulo beta es B. Hipotenusa, o sea, cateto adyacente al ángulo beta es B, este B, el que está a su ladito de este ángulo beta. Al ladito, B. Hipotenusa, al frente de 90 grados. Entonces sería adyacente, que es B entre A, ¿no? Aquí está. B entre A. Ahora vamos a ver la tangente. La tangente viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿ya? Cateto opuesto, ¿cuánto valía? C. Cateto adyacente entre B. Listo. Ya tenemos las tres razones trigonométricas, con lo cual vamos a trabajar estas preguntas, ¿no? Tenemos 6 preguntas de aplicación que vamos a resolverlo, ¿ya? La pregunta número 1, ¿qué nos dice? Si seno de beta es igual a raíz cuadrada de 2 entre 4, también nos dice que beta es un ángulo agudo, ¿ya? Nos pide calcular raíz de 14 por tangente de beta.
tangente de beta, ¿ya? Listo. Entonces acá, ¿qué podemos encontrar? Que seno de beta es igual a raíz de 2 entre 4, pero seno de beta sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí o no? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces acá ponemos que el cateto opuesto sería ¿quién? ¿Ah? Raíz de 2, ¿sí o no? Cateto opuesto, raíz de 2. Hipotenusa, ¿quién es? 4. Hipotenusa, 4. Hipotenusa sería 4. Listo. Ahora vamos a pasar a resolver el problema. Entonces acá sería solución. Raíz de 14, raíz cuadrada de 14 por tangente de beta. Ah, tangente de beta que es igual. Muy bien. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Listo. ¿Dónde está el cateto opuesto? Aquí. ¿Cuánto vale? Raíz de 2. Entonces reemplazamos acá. Ponemos aquí entonces raíz cuadrada de 2 entre cateto adyacente. ¿Tenemos el cateto adyacente? No. Como no tenemos el cateto adyacente, entonces hay que resolver por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces acá tendremos por Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto sería? 16, 4 por 4, 16, que sería igual a cateto opuesto al cuadrado, que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, sería 2, más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Este 2 pasa a restar, ¿cuánto sería? 14, ¿no? 14 sería igual a cateto adyacente. El cuadrado del cateto adyacente pasa como raíz al otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Cateto adyacente igual a raíz de 14. Listo. Entonces, reemplazamos aquí. Cateto adyacente, ¿cuánto nos salía? Raíz de 14. Entonces, ponemos acá raíz de 14. Simplificamos. Raíz de 14. Raíz de 14. ¿Y cuánto nos queda este teorema? M igual a esto, ¿ya? Entonces, M sería igual a ¿cuánto? A raíz cuadrada de 2, ¿no? A raíz cuadrada de 2. Listo, jóvenes, el problema 1, la pregunta número 1 está resuelta. Nos salió raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2, ¿ya? Donde nos dice, calcule K, que es igual a tangente de alfa por tangente de beta, ¿ya? Tenemos esta figura, tangente de alfa, entonces identificamos cateto adyacente, cateto opuesto de alfa, ¿no? Cateto opuesto de alfa, ¿quién sería? 2. ¿Cateto adyacente tiene? No tiene, mira, acá está el cateto adyacente. Como no tiene, hay que poner una variable. Y ponemos la variable x, ¿ya? Entonces, x sería también el cateto adyacente de alfa, ¿ya? Listo. Ahora, veamos para beta. Para beta, tangente sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto de beta, ¿quién es? Está al frente de beta. Al frente, ¿quién está al frente? X. Entonces, este X también es el cateto opuesto para el ángulo beta, ¿ya? Cateto adyacente, ¿quién es para el ángulo beta? Para el ángulo beta, cateto adyacente sería todo esto, mira. Todo esto. Ahí está. Todo esto. Todo eso sería el cateto adyacente. Cateto adyacente de beta sería entonces, ¿cuánto? 4 más 2, ¿cuánto es? 6. Listo, jóvenes. Ya hemos encontrado que el cateto adyacente de beta es 6 y el cateto adyacente de alfa es X, ¿no? Entonces reemplazamos nada más, jóvenes. Reemplazamos. Así de simple. K de Katy va a ser igual a ¿qué? K y Catherine también, ¿no? Tangente de alfa, cateto opuesto, que vale 2, entre cateto adyacente, que vale X. Con respecto a alfa, aquí estamos reemplazando, con respecto a alfa. Entonces, cateto adyacente de alfa, X. Por, aquí está el por tangente de teta, no tangente de beta.
Tangente de beta, cateto opuesto de beta, ¿quién es? X también, ¿no? Entonces ponemos aquí X. Cateto adyacente de beta, ¿cuánto vale? 6. Bien, reemplazamos aquí y ponemos 6. ¿Qué podemos simplificar? Simplificamos X y X, ¿no? Listo, ¿qué nos queda? 2 entre 6. ¿Cuánto sería entonces K? K nos queda un tercio, ¿no? Un tercio. Listo, jóvenes. Está resuelto la pregunta número 2. Con la pregunta número 3, donde nos dice, calcula H, que es igual a tangente de tita entre coseno de alfa, ¿ya? Tangente de tita, cateto opuesto entre cateto adyacente. Coseno de alfa, ¿qué es? Muy bien, cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Listo, entonces hay que completar, hay que solucionar este problemita, ¿ya? Listo. Entonces nos quedaría que H sería igual a tangente de tita, ¿no? Tangente. Ahorita vamos a poner tangente. A esta vamos a completar esto de acá, ¿no? Tangente de tita. Tangente, que es cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 2A. Muy bien. 2A. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? B, ¿no? Con respecto a teta, ¿sí? Cateto adyacente de teta es B. Ahora, con respecto a alfa, coseno. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente, que sería A. Y la hipotenusa, que está al frente del ángulo de 90 grados. Al frente de este cuadradito siempre está la hipotenusa. Hipotenusa, que es B. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos extremos y medios, ¿no? Listo, entonces ¿cómo nos quedaría? Que H va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, aquí ponemos a los extremos en el numerador, sería 2A por B, ¿no? Por B, los extremos. Ahora los medios, ¿quién está? B en el denominador, ¿sí? B por A. Listo, por A. Listo. Ahora simplificamos. ¿Quién simplifica? B con B. A con A. Por lo tanto, H, ¿cuánto nos queda? Muy bien. H nos queda 2. Listo, jóvenes. Ahora continuamos con la pregunta número 4. ¿Ya? En la pregunta número 4 nos dice, del gráfico calcule tangente de alfa por tangente de beta. ¿Ya? Aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta. Dos palitos, completamos con una variable. A y A. El lado que nos falta para tangente, porque es cateto opuesto, el lado que nos falta completamos con B. Entonces, solución. ¿Cómo sería, jóvenes? Fácil. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cateto opuesto quién es? Para alfa. ¿Cateto opuesto de alfa? B. Mira, pero hasta el frente. Mira. El que está al frente sería cateto opuesto para alfa. ¿Ya? Cateto adyacente de alfa, porque tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente. Ajá, desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos A's tienes? 3A. Listo, entonces ponemos acá 3A. Listo. Todo esto por tangente de beta, ¿no? Tangente de beta. Tangente de beta para este ángulo. Su cateto opuesto, ¿quién es? Cateto opuesto está al frente, mira. Al frente, mira. ¿Te das cuenta o no? Entonces el cateto opuesto sería ¿quién? Cateto opuesto de beta va a ser A. Entonces ponemos acá A entre cateto adyacente de beta. Cateto adyacente, ¿dónde está? A su ladito, ¿sí? A su ladito. Listo, entonces este va a ser cateto adyacente de beta. Entonces reemplazamos, aquí ponemos cateto adyacente de beta, B. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplificar, simplificamos B con B. ¿Quién más? A con A. ¿Qué nos queda arriba? Listo. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto nos queda? 1 por 1.
Listo. 3 por 1, 3. Listo, 3, ¿no? ¿Cuánto nos queda en el ejercicio? 1/3, ¿no? Sale 1/3. Listo, jóvenes. Continuamos con el problema, con la pregunta número 5, ¿ya? En la pregunta número 5, ¿qué nos dice? En un triángulo rectángulo, los catetos están en la proporción de 2:3. ¿Qué significa? Que los catetos, aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿ya? Donde uno de sus ángulos mida 90 grados. Los catetos son los lados adyacentes al ángulo de 90 grados. Listo. Entonces este de acá sería 2K y este de acá sería 3K. Y nos dice calcular el producto de los senos de los ángulos agudos. Ajá. ¿Cuántos ángulos agudos tenemos acá? 2. Aquí está el alfa y aquí está el ángulo beta, ¿no? Listo. Nos pide calcular el producto de sus senos. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo sería eso? Seno de alfa, ¿no? Seno de alfa por seno de beta, ¿no? Seno de beta. ¿Listo? Entonces, seno de alfa, ¿quién es? Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de beta, ¿quién es? Cateto opuesto entre hipotenusa. Oye, pero cateto opuesto ¿de quién acá? Cateto opuesto de alfa. ¿Cateto opuesto de quién? De beta. De beta, porque me pide seno de beta. Listo. Cateto opuesto de alfa, el que está al frente de este angulito. Mira, ¿quién está al frente? Ajá, 2K. Muy bien, entonces reemplazamos acá ya de frente, Aquí, ¿cuánto nos queda? 2K. Listo, ya está. 2K. Aquí, seno de beta, cateto opuesto de beta. De este ángulo beta, al frente, ¿quién está? 3K. Entonces, ese es el cateto opuesto. Entonces, este sería 3K. Listo. Entonces, aquí sería 2K por 3K, ¿no? ¿Qué nos falta encontrar? Hipotenusa, no conocemos, mira. No hay la hipotenusa. Hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90 grados. No hay. Entonces, ¿cómo encontramos la hipotenusa? Muy bien. Por el teorema de Pitágoras, ¿ya? Por el teorema de Pitágoras vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de estos catetos. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2K al cuadrado más 3K al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a ¿qué? A 2 al cuadrado, 4K al cuadrado, más 3 al cuadrado, 9K al cuadrado, ¿no? 9 más 4, 13, ¿no? Entonces acá me quedaría 13K al cuadrado. Oye, ¿qué pasa con este cuadrado? Pasa al otro lado como raíz. Entonces acá me quedaría raíz cuadrada de 13K al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría que esto sería raíz cuadrada de 13K al cuadrado. Con su raíz desaparece, ¿no? Solamente sería K. Entonces, reemplazamos aquí raíz de 13 por K. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Raíz de 13K. Y acá nos quedaría raíz de 13K. ¿Qué vamos a simplificar? K, K. K, K. Listo. Entonces, multiplicamos acá. 2 por 3, ¿cuánto sería? Muy bien. Acá sería 6. Raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, ¿cuánto me queda? 13 nomás, ¿sí? Listo, jóvenes. Hemos resuelto el problema, el ejercicio de aplicación número 5, ¿ya? Por favor, estudien en casa. Gracias.